El tema que abordaremos es instrumentos de medición o recolección de datos cuantitativos y cualitativos en la investigación. Empezaremos hablando sobre los instrumentos cuantitativos. Y para eso nos presentan dos: cuestionarios y escala de actitudes. Veamos cuáles son los cuestionarios. El cuestionario tal vez sea el instrumento más utilizado para recolectar los datos, el cual consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. En los cuestionarios tenemos dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías u opciones de respuesta que han sido previamente delimitadas. Y las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por lo cual el número de categoría de respuesta es muy elevado. En teoría, es infinito y puede variar de población en población. ¿Qué nos conviene usar? ¿Preguntas cerradas o abiertas? Cada clase de pregunta tiene sus ventajas y desventajas, las cuales vamos a mencionar a continuación. Las preguntas cerradas son más fáciles de codificar y preparar para su análisis. Asimismo, estas preguntas requieren un menor esfuerzo por parte de los encuestados. La principal desventaja de las preguntas cerradas reside en que limitan las respuestas de la muestra y en ocasiones ninguna de las categorías describe con exactitud lo que las personas tienen en mente. Ahora veremos que las preguntas abiertas proporcionan una información más amplia y son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando ésta es insuficiente. La mayor desventaja para las preguntas abiertas es que son más difíciles de codificar, clasificar y preparar para un análisis. Ahora veamos qué características debe tener una pregunta. Independientemente de que hayamos escogido preguntas abiertas o cerradas, hay una serie de características que deben cubrirse para ser planteadas. ¿Quieres conocerlas? Las preguntas tienen que ser claras, precisas y comprensibles para los sujetos encuestados. Es aconsejable que las preguntas sean lo más breves posibles. Deben formularse con un vocabulario simple, directo y familiar para los participantes. ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? En algunos casos es conveniente iniciar con preguntas neutrales o fáciles de contestar para que el participante se adentre en la situación. Cuando construimos un cuestionario, es indispensable que pensemos en cuáles son esas preguntas ideales para iniciar. Estas deben lograr que el sujeto se concentre en el cuestionario. Sugiero el procedimiento de embudo. ¿Cuál es ese? En la presentación de las preguntas, ir de la más general a la más específica. Una característica fundamental de un cuestionario es que las preguntas importantes nunca deben ir al final. Veamos de qué está formado un cuestionario. Además de las preguntas y categorías de respuestas, un cuestionario está formado básicamente por portada, introducción, instrucciones insertas a lo largo del mismo y agradecimiento final. ¿De qué tamaño debe ser un cuestionario? No existe una regla al respecto, pero si es muy corto se pierde la información y si resulta muy largo llega a ser tedioso. Una recomendación que ayuda a evitar un cuestionario más largo de lo requerido es no hacer preguntas innecesarias o injustificadas.
¿Cómo se codifican las preguntas abiertas? Las preguntas abiertas se codifican una vez que conocemos todas las respuestas de los participantes a los cuales se les explicaron, o al menos las principales tendencias de respuesta en una muestra de los cuestionarios aplicados. ¿En qué contextos puede administrarse o aplicarse un cuestionario? Los cuestionarios se aplican de dos maneras fundamentales: autoadministrado y por entrevista, personal o telefónica. Veamos cuáles son ellas. El autoadministrado significa que el cuestionario se proporciona directamente a los participantes, quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas la marcan ellos. Pero la forma de autoadministración puede tener distintos contextos. Puede ser individual, puede ser grupal o por envío, ya sea en un correo tradicional, correo electrónico, página web o blog. Otro de los instrumentos que vamos a ver es la escala para medir las actitudes. Una actitud es una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos a que hacen referencia. Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan dirección, positiva o negativa, e intensidad, alta o baja. Estas propiedades forman parte de la medición. Veremos los métodos más conocidos para medir por escalas las variables que constituyen actitudes. Veamos el escalamiento Likert, el cual consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes. Ahora veremos la dirección de las afirmaciones. Las afirmaciones pueden tener dirección favorable o positiva y desfavorable o negativa, y esta dirección es muy importante para saber cómo se codifican las alternativas de respuesta. Formas para obtener las puntuaciones. Las puntuaciones de la escala Likert se obtienen sumando los valores alcanzados respecto de cada frase. Por ello, se denomina escala auditiva. ¿Cómo se construye una escala Likert? En términos generales, una escala Likert se construye con un elevado número de afirmaciones que califiquen al objeto de actitud y se administran en un grupo piloto para obtener las puntuaciones del grupo en cada ítem o frase. Estas puntuaciones se correlacionan con las del grupo a toda escala, la suma de puntuación de todas las afirmaciones y la frase o reactivo cuya puntuación se correlacione significativamente con la puntuación de toda la escala. Ahora veremos el escalograma de Goodman. El escalograma es otra técnica para medir las actitudes que, al igual que Likert, se fundamenta en juicios ante los cuales los participantes deben externar su opinión seleccionando uno de los puntos o categorías de la escala respectiva. Ahora veremos qué otras maneras existen para recolectar los datos desde la perspectiva del proceso cuantitativo. 1. Análisis del contenido cuantitativo. Es una técnica para estudiar cualquier tipo de comunicación de una manera objetiva y sistemática, que cuantifica los mensajes o contenidos en categorías y subcategorías. 2. La observación. Este método de recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de categorías y subcategorías. 3.
Pruebas estandarizadas e inventarios. Estas pruebas o inventarios miden variables específicas como la inteligencia, la personalidad, en general, la personalidad autoritaria, el razonamiento matemático, el sentido de la vida, la satisfacción laboral, entre otros. 4. Datos secundarios recolectados por otros investigadores. Implica en la revisión de documentos, registros públicos y archivos físicos o electrónicos. 5. Instrumentos mecánicos o electrónicos. Son sistemas de medición a través de aparatos, por ejemplo, un detector de mentiras o polígrafo. Pasaremos a hablar a la recolección de los datos desde el enfoque cualitativo. Para el enfoque cualitativo, lo que busca es obtener datos que se conviertan en información de personas, seres vivos, comunidades, contextos o situación en profundidad, en las propias formas de expresión de cada uno de ellos. Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. La recolección de datos ocurre en los ambientes naturales y cotidianos de los participantes o unidades de análisis, en el caso de seres humanos en su vida diaria, cómo hablan, en qué creen, qué sienten, cómo piensan, etc. ¿Qué tipo de unidades de análisis pueden incluirse en el proceso cualitativo? Sugieren varias unidades de análisis, las cuales comentaremos brevemente. 1. Significados. 2. Prácticas. 3. Episodios. 4. Encuentros. 5. Papeles o roles. 6. Relación. 7. Grupos. 8. Organizaciones. 9. Comunidades. 10. Subculturas. 11. Estilos de vida. Ahora veamos las principales herramientas de las que pueden disponer el investigador cualitativo. Observación. La observación cualitativa no es una mera contemplación. Sentarse, ver el mundo y tomar notas. Implica adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente, estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. ¿Cuál es el papel del observador cualitativo? Son los papeles que permiten mayor entendimiento del punto de vista interno. Son la participación activa y la completa, pero también puede generar que se pierda el enfoque como observador. Es un balance muy difícil de lograr y las circunstancias nos indicarán cuál es el papel más apropiado en cada estudio. Un buen observador cualitativo necesita saber escuchar y utilizar todos los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender conductas no verbales, ser reflexivo y disciplinado para escribir anotaciones, así como flexible para cambiar el centro de atención si es necesario. Ahora hablaremos sobre las entrevistas cualitativas. La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta. Esta se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona, el entrevistador, y otra, el entrevistado, u otras entrevistados. Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas. Veamos cuáles son las características más esenciales de la entrevista cualitativa. El principio y el final de la entrevista
No se predeterminan ni se definen con claridad. Incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Son flexibles. 2. Las preguntas y el orden en que se hacen se adecúan a los participantes.